Asamblea no logró acuerdo para pedir la comparecencia de las autoridades del CNE tras denuncias de supuestas irregularidades en el último proceso electoral. Consejo Nacional Electoral asegura que se debe cambiar el Código de la Democracia para evitar partidos políticos de alquiler. Grupo de Contacto Internacional reunido en Quito rechaza la inhabilitación política del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y pide que se llame a elecciones presidenciales. En el Cantón Baños detienen una persona que aparentemente reclutaba a menores de edad a través de perfiles falsos para conseguir imágenes de carácter sexual. En lo internacional, tragedia en Guatemala. Un tráiler atropelló a una multitud causando la muerte de al menos 18 personas. Además, el incendio de un rascacielos en Bangladesh deja 19 muertos y 73 heridos. Jueves 28 de marzo del 2019, amigos, es un gusto estar con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Ahora, información de interés nacional. Asamblea se solidarizó con el presidente Lenín Moreno y condenó violación de su privacidad tras la filtración de imágenes publicadas en las redes sociales. Desde el gobierno, el vicepresidente anunció una investigación al respecto. En un acalorado debate, la moción planteada por el asambleísta oficialista César Litardo fue aprobada por 66 legisladores de los 95 presentes. Más allá de nuestras tendencias políticas como tal, creo que es fundamental que rechacemos tajantemente que se viole la privacidad y la intimidad de un ecuatoriano para dañar su honra y para hacerle un daño político. En la resolución se hizo extensiva la solidaridad con cualquier ciudadano cuya intimidad haya sido violentada. Esto fue propuesto por el ala correísta, que en su mayoría se abstuvo de votar a favor. De modo que repudiamos cualquier intromisión y cualquier daño a la vida personal, al buen nombre, pero la resolución, señora presidenta y colegas asambleístas, debe ser para todos los casos. La moción nace a raíz de una serie de publicaciones hechas en redes sociales, en donde se muestran imágenes privadas y conversaciones íntimas tomadas de los celulares personales del presidente Lenín Moreno y su esposa Rocío. Esas bajezas de exhibir la intimidad del mandatario y de unirla a esa denuncia que ustedes tienen de los INA Papers, que si son serios deberán probarlas en los tribunales de justicia. Con esta resolución también la Asamblea Nacional plantea el pedido al canciller José Valencia para que investigue el grado de participación de Julian Assange en la filtración de documentos personales del presidente Lenín Moreno. En Cancillería ya se evalúa qué acciones tomar, pues las publicaciones efectivamente fueron filtradas por el portal Wikileaks, vinculado a Julian Assange. Mientras tanto, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, quien también rechazó estas publicaciones, anunció una investigación. Es una bajeza terrible. Después de que le hurgan en lo más íntimo de su vida, lo único que encuentran es que es un hombre de familia que quiere a su mujer y a sus hijas. Informó Carolina Basante. Este jueves se presentó una nueva propuesta para reformar la Constitución y restarle poderes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se espera que la próxima semana se concrete una reunión entre diferentes partidos políticos y así encontrar una salida al tema. La propuesta la presenta el Bloque de Integración Nacional: restarle competencias al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante una enmienda constitucional para devolverle a la Asamblea su poder de designación de autoridades. Es una enmienda constitucional que limita las facultades de, por ahora, el Consejo de Participación Ciudadana. Están en desacuerdo con promover una reforma. Aseguran que si se da paso a una consulta popular, la propuesta podría perder en las urnas. Está debilitada la Asamblea Nacional, hay que decirlo, su imagen, como también está el Gobierno Nacional. No podemos arriesgar una consulta que va a ser más bien
una aprobación o no de la gestión de cualquiera de estos dos organismos. Cosa que no comparten en las otras bancadas. Dicen que sea cual sea el resultado electoral, debe ser el pueblo ecuatoriano el que debe definir finalmente si el Consejo de Participación desaparece o se le restan facultades. Que este proceso no puede pasar a espaldas de los ecuatorianos y no puede ser vía enmienda. Tiene que pasar por una consulta a los ecuatorianos. Y para ello esperan que la próxima semana la presidenta de la Asamblea promueva una reunión entre las bancadas para definir el camino a seguir. Todos los caminos parecería que nos indican que hay una voluntad mayoritaria de los ecuatorianos de reformar la Constitución respecto de lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana. En CREO aseguran que a la pregunta sobre la continuidad o no del Consejo se le deben agregar otros temas de interés nacional para que sea una consulta global. Se espera entonces que la presidenta de la Asamblea emite una convocatoria a los jefes de bloque y así abrir el camino para resolver finalmente la vía para eliminar o restarle facultades al Consejo de Participación, informó Javier Gallo. Una mayoría en la Asamblea impidió que se apruebe una resolución en la que se pedía que el Pleno del Consejo Nacional Electoral acuda a la legislatura para que responda ante las denuncias de supuestas irregularidades en el último proceso electoral. Fueron 4 horas de debate. El correísmo buscaba que el Pleno del Consejo Electoral sea obligado a acudir a la Asamblea para que responda por lo que catalogan un apagón digital que pone en duda el resultado de las elecciones del pasado domingo. Decían que era increíble que durante horas el país no conocía los resultados de las elecciones y que eso hay que aclarar. Sin duda tienen que venir y nosotros debemos valorar si acaso hay los méritos suficientes para iniciar un juicio político. Esto es fundamental. No puede quedar en el aire todas las deficiencias de este Consejo Nacional Electoral. En las bancadas de oposición había consenso en torno al pedido, pero decían que era necesario que primero concluya el escrutinio y que una vez terminado el periodo de elecciones, los vocales sean convocados a comparecer. ¿Estoy de acuerdo con la comparecencia? Sí. Estoy en desacuerdo con el juicio de valor de la irregularidad. Eso se determinará una vez que termine la comparecencia y con los elementos del juicio político, si es que cabe y si es que lo promueven. Es imposible que nosotros llamemos al CNE si no se han proclamado los resultados oficiales. Es inaceptable que lo hagamos, porque lo que tenemos que hacer es control post-elecciones. Y ahí es donde ejercemos nuestro rol fiscalizador y lograremos determinar si hubo o no un problema. Todo daba a entender que el pedido tendría un apoyo mayoritario, pero aparecieron dudas en torno a esa resolución en las diferentes bancadas de oposición que no terminaban por convencerse. Finalmente, una votación dividida. Los correístas votaron a favor. En el bloque morenista fue una amalgama de decisiones, entre votos a favor, abstenciones y en contra. Lo mismo sucedió en la oposición, que en su mayoría decidieron abstenerse. Finalmente, el pedido del sector correísta no obtuvo apoyo, aunque en la legislatura dejan abierta la posibilidad que una vez concluido el periodo de elecciones, se pueda llamar a los vocales del CNE para que den explicaciones de las denuncias presentadas ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Informó Javier Gallo. Reformas al Código de la Democracia para evitar partidos políticos de alquiler es lo que sugiere el consejero Luis Verde Soto. Carlos Aguinaga, experto en temas electorales, habla de aplicar mecanismos para impedir la fragmentación de la votación. Echa una radiografía a lo que fue el proceso electoral del pasado domingo. El consejero Luis Verde Soto ve la necesidad de acelerar reformas al Código de la Democracia. De entrada, se refirió a las firmas que a última hora entregan partidos o movimientos políticos a otros para que puedan participar en las elecciones. Los partidos deben tener flexibilidad para alojar posiciones diversas. La idea básica que estamos trabajando es la de un modelo de partido más bien como una plataforma con flexibilidad interna de posiciones internas, pero no partidos de alquiler. Los partidos de alquiler no son dables en ningún sistema político. Un partido es una forma estable de agregación de intereses que debe ser respetada. Otra de las propuestas de Verde Soto es establecer mayores controles. Es obvio que se deben configurar nuevos requisitos para la vigencia de partidos y para el acceso a partidos. Probablemente debamos pensar, no es verdad, en una forma mayor de restricción del financiamiento partidario. No puede ser posible que tengamos este nivel de partidos, esta fragmentación que tiene Ecuador ahora. Carlos Aguinaga, expresidente de lo que en ese entonces era el Tribunal Supremo Electoral, da otras sugerencias para evitar la fragmentación. Investigar las identidades y firmas falsas que hay en esto de los movimientos, ¿sí?
porque además de que se engaña a la ciudadanía, utilizaron estas organizaciones para fragmentar el espectro de las organizaciones políticas y de la participación y complicarle aún más a este proceso. En la Asamblea Nacional también existe preocupación por reformas electorales que se puedan aplicar. Siempre será importante reformar el código que rige a los partidos políticos, que rige las elecciones. Cuidado, legislamos por coyunturas, porque en unas elecciones nos fue bien y en otras nos fue mal. Cuidado, legislamos con dedicatorias, que hay temas pendientes y de fondo, sustantivos, que tratar, bienvenido sea. Informó Héctor Romero. El Consejo Nacional Electoral es partidario que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, se someta a un arbitraje internacional para esclarecer las dificultades en la transmisión de los resultados de las votaciones. Basado en el informe de la Organización de Estados Americanos, OEA, sobre la observación electoral hecha a las elecciones del 24 de marzo, el consejero Luis Verde Soto se siente identificado. Argumenta que es algo que sabía iba a ocurrir. La mayor parte de contratiempos que señala la OEA se debe mejorar, sin embargo fueron trabajados por nosotros durante los 4 meses previos a la elección. Esta consejería se preocupó en hacer varias presentaciones, varias propuestas y seguramente perdió todas las votaciones en el pleno del Consejo. El organismo internacional sugirió volver al sistema tradicional de implementar un conjunto de urnas, dependiendo de las dignidades, y no una sola. Esta fue nuestra propuesta también, y ha sido la propuesta de varias misiones diplomáticas en el Ecuador. No es admisible tener una sola urna grande, porque aquello simplemente dificulta las elecciones a propósito de un ahorro muy pequeño, insignificante. Por otro lado, el consejero se refirió a las dificultades que se registraron en la transmisión de resultados. Yo lo que conozco es la reclamación que está haciendo CNT, que dice, si ustedes me quieren imputar una responsabilidad, vamos a un arbitraje internacional, y yo creo que es lo más adecuado. Reitero, el proceso de captura de la voluntad estuvo bien, pero cuando eso no termina bien, obviamente se daña y se empaña todo el proceso. Informó Héctor Romero. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, aquí en la emisión estelar del Comercio TV, y al regresar les contamos que en Durán ordenan prisión preventiva para los 3 ciudadanos acusados de agredir a policías durante la jornada electoral. Los detalles en breves minutos. Tras la filtración de imágenes publicadas en las redes sociales, desde el gobierno, el vicepresidente anunció una investigación al respecto. En un acalorado debate, la moción planteada por el asambleísta oficialista César Litardo fue aprobada por 66 legisladores de los 95 presentes. Más allá de nuestras tendencias políticas como tal, creo que es fundamental que rechacemos tajantemente que se viole la privacidad y la intimidad de un ecuatoriano. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, ordenan prisión preventiva para los 3 ciudadanos acusados de agredir a policías durante un incidente en el cantón Durán. Esto se originó durante una protesta en que cientos de personas exigían nuevas elecciones seccionales. La convocatoria la hicieron con un meme y llegaron puntuales. Quisieron cerrar el paso vehicular en el puente de la Unidad Nacional, en el sentido San Borondón-Durán. Y el enfrentamiento ocurrió en plena avenida Nicolás Lapenti. 3 policías resultaron heridos cuando intentaron retirar a los manifestantes, que se resistían a retirarse. Así lo confirmó el jefe del comando Durán, el coronel Jaime Amores. El uno fue dado de alta, una chica fue determinado por el médico legista con 48 horas de incapacidad para el trabajo. El subteniente llevó la peor parte con una lesión, con una piedra en el mentón. En la unidad de flagrancia del cantón Durán, a los 3 sospechosos les ordenaron prisión preventiva por el supuesto delito de ataque o resistencia. A ellos los trasladaron inmediatamente hasta la penitenciaría del Litoral. Inocentes, pues son inocentes ellos.
Nosotros esperamos como Policía Nacional que los ciudadanos hagan cada uno lo que les corresponde hacer. Y entonces ahí tenemos la convivencia pacífica que esperamos todos, ¿no? Los gendarmes se recuperan de las heridas, originadas por más de 100 ciudadanos que gritaban fraude y exigían al Consejo Nacional Electoral el conteo voto a voto de cada una de las actas para alcalde en ese cantón de la provincia de Guayas. La candidata a la reelección para la alcaldía de Durán, Alexandra Arce, aceptó su derrota en las urnas y su equipo de comunicación aseguró que su tienda política no organizó ni incitó a esa protesta que terminó con tinte político y electoral de forma violenta, informó Charlie Pisa. Ahora les contamos que fortalecer los proyectos en favor de las mujeres en Quito y fomentar sus derechos ciudadanos serán las prioridades de la nueva presidenta de la Unidad Patronato San José, Lilia Yunda. Este primer acercamiento entre la prefecta electa de Pichincha, Paola Pavón, y el prefecto saliente, Gustavo Baroja, se caracterizó por el respeto y los buenos deseos para la nueva administración provincial. Abogada Paola Pavón, felicitaciones. Es el resultado de un proceso electoral donde debe salir ganando el pueblo de Pichincha. Posteriormente, el actual prefecto Baroja dio a conocer la conformación de una comisión, misma que estará a cargo de brindar todos los detalles necesarios durante la transición. Pero no quiere decir que esta comisión sea la única que va a garantizar la información, toda la que usted necesite. Aquí se le entregará todo con total transparencia, todas las observaciones e interrogantes que pueda tener, porque sabemos que si no lo hacemos así, al que estamos perjudicando al pueblo Pichincha. Dentro del evento también se habló de varios de los proyectos que se llevaron adelante durante la administración de Baroja. Proyectos que tienen que ver con sueños, como las casas de interés social, un sueño profundo de los seres humanos en poder tener su techo propio. Con la prevención en salud, unidades de la mujer, con nuestras unidades de salud dental, proyectos como los infocentros. De su parte, Paola Pavón, prefecta electa, ratificó lo prometido durante la campaña electoral, que trabajará en función de generar en Pichincha un territorio de oportunidades. Durante su alocución, además, presentó a la comisión que llevará adelante la transición. Quiero poner en su conocimiento, economista Baroja, a la ciudadanía. Quien encabezará esta comisión de transición será Alessandro Tonelo, el viceprefecto electo. Dentro de la rueda de prensa, el prefecto Baroja mencionó que existiría la intención de la nueva administración para continuar con varios programas impulsados desde la viceprefectura en materia social, entre ellos la erradicación de la violencia contra la mujer, informó Javier Rosero. El reportaje que acabamos de observar se trataba de la reunión entre el prefecto saliente y la nueva prefecta Paola Pavón. Ahora en otro tema, el ministro de Energía y Recursos No Renovables, Carlos Pérez, mantuvo agenda en el cantón Aguarico, provincia de Orellana, junto al secretario de Agua, Humberto Cholango, y la ministra del Ambiente subrogante, Carolina Zurita. Las autoridades visitaron la parroquia Puerto El Quinche, donde se inauguró un proyecto de agua potable. Andrea Orbes se encuentra en el lugar para darnos los detalles. Andrea, adelante. Hola, ¿qué tal, compañeros en estudios? Buenas noches. Así es, una intensa jornada cumplió hoy el ministro de Energía y Recursos No Renovables, Carlos Pérez, junto al secretario del Agua, Humberto Cholango, y la ministra encargada del Ambiente, Carolina Zurita. Ellos recorrieron varias comunidades del cantón Aguarico y nosotros les hemos preparado un informe al respecto. Veamos. 3 comunidades amazónicas ubicadas en el cantón Aguarico, provincia de Orellana, zona de influencia directa del bloque 43 conformado por los campos Ispingo, Tambocochis y Putini, se beneficiaron de proyectos de electrificación y agua potable con una inversión de 1,47 millones de dólares por parte de Petroamazonas. Con la finalidad de mejorar y aportar a los indicadores de disminución de pobreza, de las necesidades básicas, contribuyendo con proyectos importantes como luz y agua potable, los que nos convocan el día de hoy. Estos proyectos se realizan en cumplimiento del convenio de compensación. Específicamente, este sistema de agua potable beneficia a 480 pobladores de la parroquia Puerto El Quinche. Muchas de estas iniciativas se ejecutan en favor de las comunidades y están enfocadas a ofrecer servicios básicos como salud, educación
y vinculación directa con actividades productivas. Los comuneros cuentan cómo debían abastecerse de agua antes de la entrada en operación de la planta. Nosotros tenemos que coger esas aguas contaminadas que se llama del río Napo. O sea, ahora ya tomamos una agüita más limpia y eso nos abastecía bastante. Sí, el beneficio a nosotros, ¿no? Pero además de este proyecto, se inauguró otro de electrificación que beneficiaría a 300 habitantes de las comunidades Sinchichicta y San Vicente. Una inversión de sobre los $700,000. Esto ha permitido reactivar la economía e invertir en servicios y mano de obra local. El recorrido para la inauguración de estos proyectos lo realizó el ministro Carlos Pérez de Energía y Recursos No Renovables, acompañado del secretario de Agua Humberto Cholango y la ministra del Ambiente subrogante Carolina Zurita. Con imágenes de Omar Flores desde la provincia de Orellana, informó Andrea Orbe. En el recorrido, el ministro Pérez también se refirió a las declaraciones de Petroecuador, en donde se dijo que habrá un incremento de alrededor del 22% en el presupuesto para los subsidios. El ministro dijo que será el Ministerio de Finanzas del que decidirá de dónde provendrán estos recursos. Es parte del manejo del presupuesto del Estado. Habrá que ver qué necesidades hay más adelante y ya el Ministerio de Economía y Finanzas tendrá que analizar a ver si se requiere hacer algún ajuste adicional en los combustibles que no impacten en general a la población, sino más bien a otros estratos económicos en el país. El señor presidente de la República ha decidido que no va a tocar el gas y que no va a tocar el gas de uso doméstico y el diésel para el transporte pesado. Esos son dos combustibles que no se van a tocar. Los otros siempre están bajo análisis, no hay una decisión en este momento de si hay que hacer algún cambio o no, pero todo el tiempo estamos en análisis. Esto es cuanto les podemos informar desde la provincia de Orellana. Compañeros, ustedes continúan con más en Estudios. Buenas noches. Buenas noches, Andrea. Muchísimas gracias por esa información. Seguimos en El Comercio TV. La parroquia Junquilla del cantón Salitre en la provincia del Guayas se encuentra afectada por el desbordamiento del río Pula. Este afluente inundó la comuna y acabó con extensas zonas de cultivo de arroz. Por ese motivo, los habitantes solicitan ayuda inmediata. Solo el fenómeno del Niño del año 1997 logró superar la realidad que hoy están atravesando. Desde aquella época sus calles nunca se inundaron como ocurre en la presente temporada de invierno. Ya tenemos 15 días así que no baja el agua. Recién está comenzando a bajar un poquito. Por lo menos llegó más de 2 cuartas, cada más de media vara aquí dentro en casa. El río Pula, que divide los cantones de Salitre y Santa Lucía, hoy sobrepasó su nivel, llegando a tomarse el 80% de las calles en la parroquia Junquillal. El líquido llegó una madrugada y sin pedir permiso ingresó hasta sus domicilios. Culebras a veces pasan por aquí, a veces hasta las casas se meten en las culebras, sí. La verdad estamos mal así, no tenemos ayuda, necesitamos una ayuda, porque la verdad ahorita no se puede, el trabajo está flojo. Las zonas de cultivos fueron las más afectadas. El paso de la corriente se llevó el fruto del trabajo y esfuerzo de sus habitantes, cuya principal fuente de ingresos se encuentra en los productos que obtienen de la tierra. Aquí se han perdido más de 100 hectáreas por todo el recinto, digamos la parroquia. Recién sembrado, arroz pariendo, madurando, todo se fueron a pique de una. ¿Cuántas veces al día están comiendo ustedes? A veces 2 veces, gracias a Dios, a veces 2 veces, a veces 1 vez, pero hay personas que no tienen si tienen para el mediodía, no tienen para tal. Por ese motivo aspiran que pronto llegue la ayuda, raciones alimenticias para sobrevivir en el día a día y semillas para volver a sembrar lo perdido. Que nos ayudaría, nos vengan a dejar que sea una fuente de comida para poder alimentarnos bien, pues igual. Necesitamos ayudas todos los moradores. Y a las autoridades, a los que están de turnos, para que nos ayuden con raciones alimenticias a nuestra gente está sufriendo. Informó José Morales. Una nueva pausa comercial, amigos televidentes, y al regresar les contamos que en Baños detienen a un hombre supuestamente involucrado en pornografía digital.
reclutaba a menores de edad utilizando perfiles falsos. Ya regresamos aquí en TVC. En el Cantón Baños fue detenida una persona que supuestamente utilizaba medios electrónicos para conseguir imágenes de carácter sexual. Aparentemente reclutaba a menores de edad utilizando perfiles falsos. De las investigaciones, del sospechoso de 41 años de edad supuestamente utilizaba plataformas de mensajería instantánea de redes sociales como Facebook y Messenger para contactar a sus víctimas. Buscaba especialmente adolescentes bajo perfiles falsos, interactuaba y transmitía fotografías y videos de carácter pornográfico. Los perfiles falsos tienen la manera de atraer a estas personas, de disfrazarse bajo personas inocentes, bajo otros jóvenes, y son personas adultas. Por lo general se disfrazan tecnológicamente, informáticamente, por eso ese es lo que se conoce como el grooming. Con el material de carácter sexual en sus manos, aparentemente extorsionaba a las menores de edad en busca de tener contacto íntimo con las jóvenes. De acuerdo a las investigaciones y el relato de las chicas denunciantes, si no accedían a las exigencias, las amenazaba con difundir en redes sociales las fotografías y videos con contenido íntimo. Y siendo su propósito final también el contacto sexual con estas víctimas. A través de la extorsión, el pago sería ese, no había una cantidad de dinero, sino el pago del contacto sexual, es decir, hay una perversión mayor. Las autoridades recomiendan especialmente a los padres de niñas, niños y adolescentes controlar lo que sus hijos ven a través del internet para evitar que sean víctimas de delitos cibernéticos. El detenido fue puesto a órdenes de las autoridades de justicia. Está acusado del presunto delito de extorsión sexual. Entre las evidencias de equipos celulares, una tablet, tarjetas de memoria y un CPU. No queremos seguir dando noticias de esta. Queremos que la ciudadanía escuche las advertencias que venimos realizando los padres de familia, a las mismas menores de edad, a las mismas mujeres, que no sean víctimas de estas personas, que se oculten los perfiles falsos. Es el segundo caso resuelto en menos de 2 semanas. Días atrás fue capturado otro sospechoso en la ciudad de Santo Domingo. En Quito, informó Iván Casamen. Un camión perdió pista y cayó un abismo de 50 metros en la ruta del Espondilus en la zona rural de Manta. Tras las tareas de rescate, bomberos descartaron víctimas en escena. Las autoridades presumen que el conductor huyó del lugar por sus propios medios. Un camión cargado con larvas de camarón se fue a un abismo de 50 metros cuando circulaba por la ruta del Espondilus a la altura de la comunidad de Santa Rosa en la zona rural de Manta en la provincia de Manabí. Tenemos una tipología de pérdida de pista, volcamiento longitudinal descendiente. Hasta el momento tenemos patrullas de la institución en el punto, así como OIAT. Hasta el lugar arribaron alrededor de 20 bomberos con unidades de rescate para rastrear la zona en busca de los ocupantes del vehículo. Con nuestro personal que hizo la búsqueda de 200 metros a la redonda no localiza ninguna persona. Se presume el vehículo carga larvas, donde también se encuentran 2 botellas de oxígeno con fuga. En un momento empezamos a hacer la descarga. El accidente ocurrió en el kilómetro 590 de la ruta del Espondilus, donde terminó de ceder la vía tras las últimas lluvias registradas en Manta y comunidades aledañas. Tememos que si sigue lloviendo, eso sigue siendo un peligro latente para las personas, los vehículos que transitamos este lugar, ¿no? ¿El informe que ustedes tienen de dónde hacia dónde iría el vehículo para que se haya ido a la vía? Viene del sur. Hasta el cierre de esta edición, las unidades de rescate no localizaron al conductor del vehículo pesado. El sector del Santa Rosa, el pueblo, donde nos indican que vieron salir a una persona caminando con una linterna de mano. Se presume haya salido el conductor. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Recorremos el país. En Santo Domingo de los Áchilas, un hombre sufrió un infarto que acabó con su vida mientras conducía. Su vehículo se salió de la vía. A 2 kilómetros de llegar al hogar, la muerte se le atravesó en el camino a Eduardo M., de 59 años. Se encontraba en un accidente de tipología pérdida de pista. En el lugar se encuentra también asimismo una persona fallecida. El fallecido viajaba en un vehículo tipo 4x4 hacia la comuna Velasco Ibarra de Santo Domingo, cuando al parecer un infarto lo hizo salirse de la vía. Por versiones de moradores y el resultado final del diagnóstico del paramédico, nos supo manifestar que aparentemente el señor ha sufrido un paro cardíaco, motivo por el cual ha perdido pista y
y ha quedado en la posición que se encuentra ahorita el vehículo. A la llegada de los organismos de socorro ya nada se pudo hacer por el ciudadano, quien no presentaba signos vitales. Él también ya estaba enfermo, ya subió unos parálisis, ya no caminaba bien, entonces por eso andaba en el carro, casi poco se bajaba del carro. El cuerpo fue trasladado al centro forense de la localidad y el vehículo a un patio de retención. La esposa vive en España, me parece. ¿Y los hijos? Creo que tiene una hija, pero creo que vive en Santo Domingo, pero no la han localizado todavía, creo, no ha llegado. Sí la han avisado, pero no ha llegado todavía. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira Lor. En el sector de Chillogallo, sur de Quito, fue detenido un agente de control metropolitano. El funcionario municipal presuntamente caminaba extorsionando a dueños de locales y negocios. Solo el sospechoso debe conocer los motivos que lo llevaron a conseguir dinero cobijado con una credencial a la que supuestamente le dio mal uso. Se hacía pasar como funcionario de la Agencia Metropolitana de Control, visitaba negocios y locales bajo el argumento de revisar los permisos, exigía dinero para evitar la clausura. Se encontraba pidiendo coimas a los propietarios de los locales, sobre pretexto de que no se encontraban con los permisos de funcionamiento respectivos. Policías del circuito Chillogallo, atendiendo la denuncia de uno de los afectados, procedió a buscarlo y fue encontrado por una de las calles del sector. Tenía unos $110 que le habría entregado el dueño de una mecánica. El señor se encontraba en sus días franco y asimismo se hacía pasar por otro funcionario igual público. En el vehículo que circulaba encontraron prendas, chalecos y uniforme que utilizan los agentes de control metropolitano. Confirmaron que es un empleado activo, entonces aparentemente aprovechó de sus conocimientos para sorprender a la gente. El señor es agente metropolitano de control, se hacía pasar por supervisor de la Agencia Metropolitana de Control. Al momento de su aprehensión estuvo en delito flagrante. Al parecer aprovechó sus días de descanso para dedicarse a la supuesta e ingrata labor de visitar negocios. Además cargaba documentos y papeles que no corresponden a su labor de agente de control metropolitano, cuyo trabajo es el control del espacio público, más no revisar permisos de funcionamiento. Tales como papeletas de citación, clausuras y demás uniformes que los funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control lo utilizan. El caso podría ser judicializado como extorsión o usurpación de funciones. En todo caso, serán las autoridades las que se encarguen de sancionar la supuesta mala actuación del funcionario municipal. En Quito informó Iván Casamen. La policía de Mascarilla en la provincia de Imbabura decomisó más de 200 paquetes de droga que venían ocultos en un camión. Un hombre fue detenido para las investigaciones. Los paquetes tipo ladrillo venían ocultos en el doble fondo de un camión que viajaba desde la frontera norte. En total, 235 unidades que contenían clorhidrato de cocaína fueron decomisadas. Un camión color blanco. En primera instancia se le hizo un registro con los canes. Para posterior, un can dio la alerta positiva. Los bloques de droga venían en sacos de yute con un logo de delfín. Estaban ocultos en la parte frontal del automotor. La policía estima que el valor del mercado del alcaloide alcanza los $14 millones. Con inspección policial se sacó de circulación 2.530.000 dosis de droga. El conductor del camión que transportaba la cocaína fue detenido. Se informó que es un ciudadano de nacionalidad colombiana. Se presume que el destino de esta droga era Europa. Con imágenes de Amparito Rosero, informó Carolina Basante. Tras la pausa comercial, amigos, les contamos en lo más destacado del acontecer internacional que en Guatemala, tragedia. Un tráiler arrolla a una multitud y deja al menos 18 personas muertas. Ya regresamos en El Comercio TV. Otra polémica más del artista mexicano. Con esto nos despedimos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Un abrazo grande.